Nuevamente me encuentro con la comunidad de tutorialesvirtuales.com, todos los que nos siguen a través de internet, estos videos que están siendo subidos al canal de YouTube Tutorial Virtual Cero. Vamos entonces con la tercera parte de nuestra construcción de nuestro CMS, Gratia CMS. Vamos a la tercera parte. En esta parte vamos a ver lo que es una configuración inicial. Posteriormente vamos a generar datos iniciales con migraciones. Vamos a mirar algunas constantes y luego la selección del template. Esto es lo que veremos en nuestra parte 3 de este video. Espero tomar el ritmo de las grabaciones de videotutoriales, que la verdad me está costando un poco. Pero bueno, aquí están los 4 apartados que veremos entonces en esta tercera parte. Una configuración inicial. Vamos a mirar cómo podemos generar datos iniciales con migrations y algunas configuraciones de constantes que necesitamos. Y vamos a mirar la selección del template que vamos a utilizar para la parte administrativa. Esto es lo que veremos en esta parte 3. Estamos entonces aquí en nuestro proyecto. Vamos a mirar entonces lo que es la configuración, el archivo de configuración. Eso es lo que está usualmente en el archivo de configuración que viene directamente con Codeigniter sin ser modificado absolutamente nada. No voy a entrar a mirar en detalle cada cosa porque creo que hay demasiado escrito en la red, simplemente lo que vamos a necesitar para nuestro proyecto. En este caso el index page no va a ir, no vamos a utilizar una URL, o sea, vamos a saltarnos pues el enrutador el route, que sería el index.php, y esto lo vamos a hacer fácilmente creando este archivo htaccess que está acá. Este archivo htaccess lo que nos va a permitir es reescribir la URL, hacer un rewrite en la URL de manera que todo lo que nosotros escribamos apunte directamente a ese archivo index.php. Recordemos que index.php en el modelo MVC que lo tenemos por acá, sería el ruteo del sistema. En realidad, en un sistema MVC o en un framework de desarrollo, el archivo index es el que se encarga de hacer todo el ruteo del sistema. Hay algunas configuraciones aquí que miraremos posteriormente. Pero en el MVC lo que hacemos es que un usuario envía una petición a ese archivo, y ese archivo lo que hace es rutear a los diferentes controladores que están dentro de nuestra app, dentro de nuestra aplicación. Eso lo hace directamente el routing de Codeigniter a través del archivo index.php, invoca cada uno de los controladores que nosotros tenemos. Posteriormente el controlador puede hacer un llamado a un modelo y el controlador puede cargar una vista, teniendo en cuenta que la vista, en este caso, vamos a poder tener acceso directamente desde el modelo sin invocar el controlador. Usualmente lo que uno hacía, o lo que yo hacía cuando estaba programando anteriormente, era que el controlador llamaba al modelo, el controlador hacía las peticiones de consultas al modelo, el modelo se los devolvía al controlador y el controlador se lo pasaba a la vista. Pero ahora estoy trabajando de una manera un poco diferente, es que el controlador carga el modelo, pero la vista tiene acceso directo al modelo. Esto nos evita tener que almacenar datos en el controlador en memoria para ser pasados luego a la vista y ser renderizados en la vista. Luego la vista va a ser mostrada directamente al usuario que mandó la petición. Esto es lo que queremos hacer a través de un modelo MVC. Simplemente es esto, el modelo vista controlador. El controlador entonces en este caso sería simplemente como el ordenador, o sería en este caso el que se encarga del flujo de hacer peticiones a donde se requiera, pero en el modelo está toda la lógica del programa, y la vista está toda la parte gráfica y la conexión directa con el usuario, lo que el usuario va a estar viendo constantemente. Eso sería. Así que el controlador, en nuestro caso, en lo que va a hacer este programa, trataré en lo que más se pueda de que el controlador simplemente sea como un conector entre la vista
y el modelo. Eso es lo que pretende más el MVC que modelo MVC anterior que había trabajado en CodeIgniter. Anteriormente, déjenme yo les muestro una imagen de pronto por acá. Lo que se buscaba era exactamente esto. Entonces el usuario hacía una petición al controlador, el controlador hacía peticiones al modelo, el modelo le devolvía al controlador y el controlador a la vista y posteriormente la vista al controlador. Esto es lo que hacía anteriormente, pero ahora lo que he hecho es que he dado conexión directo al modelo y a la vista. O sea, eso lo hacemos en la... No es que yo lo haga con una programación específica, sino que eso tiene la posibilidad de hacerlo a través de CodeIgniter y a través de la programación que vamos a hacer nosotros. O sea, vamos a poder llamar directamente desde la vista el modelo, como funciona en frameworks como KPHP, como funciona en frameworks como Laravel, que desde la vista yo puedo invocar el modelo sin ningún problema. Eso lo vamos a estar haciendo en nuestro proyecto. Listo. Entonces, a través del archivo htaccess lo que estoy haciendo es reescribiendo la URL. ¿Para qué? Para que a través de nuestro sistema, esta sería lo que se llama base URL. Posteriormente a la base URL iría el controller y posteriormente iría el método del controlador. Tanto método 1, o método 2 o método 3, los diferentes métodos. Y como tercer parámetro pasaríamos los argumentos o los parámetros que irían a ese método, que un método necesita. Entonces de esta manera invocamos al controlador, invocamos el método y los parámetros que puede llevar ese método. Si nosotros no utilizáramos ese htaccess nos tocaría hacer lo siguiente: index.php y decirle a ese index.php cuál será el controlador que vamos a invocar, cuál es el método que vamos a invocar y qué parámetro le vamos a pasar. Así que para que las URLs sean un poco más limpias, lo único que vamos a hacer es eliminar esta index.php de acá para que sea mucho más entendible tanto para nosotros como para la gente pueda aprender más fácil las URLs, como también para los buscadores, para los robots de búsqueda. Esto entonces lo hacemos con este htaccess en compañía de eliminar el index space que está aquí. Listo. Posteriormente, nosotros podemos hacer lo siguiente, y es aquí, voy a hacer lo siguiente. Voy a darle falso a esto. Esto lo voy a hacer por cuestión de seguridad más que todo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Que no se puedan permitir variables de tipo get en la URL. Esto lo que hace es eliminar peticiones de tipo get como esto, por ejemplo. Controller, la variable tal, o sea, peticiones de tipo get igual a X cosa. Por ejemplo, esto. Entonces esto lo que vamos a hacer es que vamos a impedir, le vamos a decir a CodeIgniter que no permita get array, o sea, que no permita este tipo de consultas desde la URL, como lo estamos viendo acá en este momento. Listo. Lo otro que vamos a hacer por acá, bueno, aquí podríamos hacer un par de configuraciones. Aquí está todo lo que tiene que ver con la variable de sesiones, con las sesiones, teniendo en cuenta que CodeIgniter trabaja ahora con sesiones nativas de PHP. La versión 3 trabaja con sesiones nativas de PHP y no necesitamos entonces crear una librería aparte que nos tocaba en la versión 2, porque la versión 2 no trabajaba con sesiones, no trabajaba con sesiones nativas de PHP, sino que trabajaba con cookies. O sea, las sesiones y los datos y las variables de sesión eran almacenadas en una cookie, lo que había sido muy criticado para CodeIgniter, pero ahora CodeIgniter pues tiene varias formas de trabajar las sesiones. Una es en archivos,
que sería en este caso las variables nativas de sesión. La otra, las sesiones de PHP, la otra sería trabajarla en base de datos como lo tenía. También en el sistema Redis o en el sistema Memcache. No tengo servidor para eso, por lo tanto ni Redis ni Memcache lo voy a utilizar, tampoco voy a utilizar Database, sino que me voy a ir entonces por files. Luego, ¿cuál va a ser la variable de sesión? ¿Cómo se va a llamar la variable de sesión? Que será la sesión que se me enlace directamente con las sesiones del lado del servidor. En este caso no la voy a llamar CI Session, sino que la voy a llamar Gratia CMS Session. ¿Sí? Aquí está cuánto va a ser el tiempo de expiración, cuánto va a ser el tiempo de expiración de esa variable de sesión, que son 7200 segundos. Aparte de eso, ¿cuál va a ser el MASH IP? Este setpad que está aquí es cuando estamos trabajando, por ejemplo, con database. Ahí tengo que decir cuál va a ser el nombre de la base de datos que se va a enlazar con nuestro sistema de sesiones. El MASH IP lo voy a poner en true, de tal manera que tiene que concordar la IP con el login. Esto quiere decir que si se conecta desde una IP diferente o si cambia la IP del sistema, pues el sistema se va a desloguear. Así que no solamente es por el navegador, sino que también debe tener la IP del lado del servidor para que haga un match. Listo. Con eso en mente creo que ya todo acá. Bueno, lo otro que voy a activar aquí son los Global XSS Filtering, que es ataques de tipo XSS, tanto por get, por post o por cookie. Lo vamos a poner en true para que el sistema lo que haga es ayudarnos con esto. Lo otro que voy a hacer es voy a activar el CSRF Protection, voy a ponerlo en true. Y esto lo que nos va a permitir es poder en los formularios darle mucho más seguridad a los formularios. Eso es un token, y ese token lo que pasa es que cuando yo voy a enviar un submit de un formulario, él antes que nada verifica que el token que ha generado el sistema al renderizar el formulario sea el token que me está llegando dato vía post. Si no es el mismo token, pues inhabilita esto. Esto nos permite ser mucho más seguros en nuestro sistema, si lo podemos decir de esa manera. No lo voy a llamar CSRFT, sino que lo voy a poner aquí. Gratia CMS. Listo. Y aquí sí lo voy a dejar. El token se va a llamar CSRF Gratia CMS y este sí se va a llamar de esta manera. Podemos excluir algunas URLs, excluirlas de ese token, pero en este caso no lo vamos a excluir. Y lo otro que voy a decir es que no va a regenerar el token. ¿Y esto por qué no voy a regenerar el token? Por cuestión de Ajax. Ya posteriormente, cuando estemos trabajando con eso, les explicaré el por qué no le puse aquí que se regenere el token. Se va a expirar al mismo tiempo que tiene la sesión. O sea que cuando la sesión se expira, el token también va a expirar. Listo. Compresor, pues bueno, esto lo podemos generar después. En este momento no lo voy a habilitar. Y creo que con esto es simplemente para que el código salga comprimido y de tal manera sea mucho más rápida la carga de nuestra página. La renderización, digamos, del código de salida o del HTML o del código final que se va a mostrar. En este caso lo voy a dejar falso por cuestiones más de desarrollo, pero cuando ya terminemos lo voy a poner en true. Ya con eso nuestra configuración ha quedado. Aquí están entonces las modificaciones. Están con esta línea azul que son las modificaciones que hemos hecho en nuestro sistema. Eso que está ahí lo vamos a ver reflejado posteriormente en el Git, que fue lo que hicimos en esta versión. Y pues si algo nos falta o algo tenemos que cambiar, vendremos a cambiarlo entonces en ese momento.
Listo, habíamos hablado entonces que íbamos a hacer una cosa más. Ya está entonces la configuración inicial. ¿Y qué son las migraciones? Bueno, CodeIgniter trabaja con migraciones, no es tan poderoso como otros CMS como Laravel, como muchos otros CMS que trabajan migraciones de una forma bastante potente. CodeIgniter no lo hace de una forma muy potente, pero pues tiene un sistema de migraciones que podemos decir que es sencillo, pero que es útil y que podemos utilizar. Y vamos a utilizarlo en este caso ¿para qué? Pues yo tengo aquí mi conexión, entonces yo necesito, por ejemplo, ¿cómo hago para crear mi usuario administrador? Mis roles por defecto antes de empezar a desarrollar para poderme loguear y no tener que crear un sistema en el que tengo que primero entrar al sistema de usuarios, poder crear el usuario y después habilitar la seguridad. Entonces para eso podemos utilizar migraciones. Lo explico nuevamente. Si yo quisiera entrar a crear los usuarios, como no hay usuarios creados, yo no podría crear un sistema de seguridad o un sistema de login porque no tengo usuarios. Entonces tendría que crear un formulario de registro para registrar los usuarios y posteriormente habilitar el sistema de seguridad para que ya ahorita sí no pueda entrar cualquier persona a registrar usuarios. Para no tener que hacer eso, sino entrar directamente a nuestro desarrollo, pues para eso utilizamos migraciones. ¿Y qué hacemos? Simplemente en la variable de configuración, en la carpeta de configuración hay un archivo que se llama migration. En migration hay un archivo que se llama migration enable. Aquí lo voy a decir true. Esto es necesario y recomendable que siempre permanezca en falso, ¿sí? A no ser de que ustedes vayan a hacer una migración. Entonces yo les recomiendo que lo mantengan en falso. Vamos a tratar de hacer un sistema de mantenimiento también de nuestro pequeño CMS para que cuando vayamos a hacer estas cosas podamos poner por allá en una variable, en un flag, poner nuestro sistema en mantenimiento. ¿Qué vamos a hacer? Entonces acá tenemos las migraciones. Posteriormente nos dice cuál va a ser el tipo de secuencia, si es secuencial o si va a ser por fecha. Yo lo tengo por fecha y eso quiere decir que él va a trabajar las fechas con este formato: año, mes, día, hora, minutos y segundos. Esto es lo que va a hacer. O sea que cada que usted cree un archivo, para él la forma en cómo él va a ver el archivo es si ya lo ejecutó de acuerdo a los días, años, meses que ya ha ejecutado el sistema. Entonces es importante que lo tengan en cuenta y claro para saber qué es lo que vamos a hacer. Luego, ¿cómo se va a llamar la tabla? La tabla migraciones o la tabla migration, pues yo lo dejé por defecto, que esta tabla se va a encargar de llevar todo el control de versiones de migraciones. Luego, si cuando usted va a hacer un migration, ella va a ir a la última versión de esa migración, yo lo pongo en true. Y luego le digo cuál va a ser el path donde están las migraciones. En este caso es el add path migration, que sería dentro de la carpeta application y una carpeta migration que tengo acá ya creada. En esa carpeta migration, pues entonces tengo dos archivos que tengo con fecha. Voy a modificarlos, que lo tengo con fecha del 2014, entonces vamos a poner los 2015, el mes 7, ¿sí? Y el día, hoy es día, vamos a ponerlo del día de ayer, día 08. Okay. Y vamos a poner exactamente este igual. Rename 2015 en el mes 07 y en el día 08. Listo, ahora no nos interesa mucho. Aquí ya entonces ha quedado creado el archivo. ¿Qué voy a hacer primero? Si ustedes pueden ver, lo primero que voy a hacer es crear los roles. Entonces dentro de migration simplemente va a ir un archivo. ¿Cómo se va a llamar ese archivo? Entonces yo lo voy a llamar migration insertar registros role y va a extender de una clase que se llama migration, de CI migration.
ella tiene dos métodos, un up y un down. Lo que hace el método up es cuando uno va a actualizar o uno va a subir de versión, cuando uno va a subir las versiones o cuando va a empezar la versión, pues uno hace un método up. Y si va a devolver lo que hizo, uno hace un método down. Esto es muy usual en los que conocen Laravel. Esto, vuelvo y le digo, es muy fácil y muy sencillo utilizarlo en CodeIgniter y no es tan profundo. No tiene tantos, digamos, o es tan poderoso este migration como lo es en Laravel, pero pues de algo nos sirve. Creamos entonces aquí un array con cuáles van a ser los roles de acuerdo a lo que yo tengo en la base de datos. En la base de datos yo tengo, entonces, con respecto a rol, el ID, la descripción y la observación. Aquí entonces tengo la descripción, cómo se va a llamar ese rol, cuál va a ser la observación de ese rol, la descripción, qué rol es, y la observación. Entonces voy a tener un superadministrador, que es el que se va a encargar de todo, el que va a poder entrar a la parte administrativa. Va a tener un usuario registrado, que es el que puede entrar a comentar y todo eso, que hablando de eso no creamos el modelo para comentarios y todo eso, que lo podemos hacer posteriormente. Luego de eso puede haber un usuario publicador, que es el que se le va a permitir, por ejemplo, publicar artículos en la plataforma. Y va a estar el usuario guest o el usuario invitado, que sería un usuario general del sistema. Déjenme, yo corrijo aquí. Listo. Luego de eso, entonces, hago un insert en la tabla, un insert bash en la tabla rol. Esto, yo no voy a dar un curso de CodeIgniter, pero pues esto es muy sencillo. Simplemente llamo un insert bash, donde en el insert bash yo le digo a qué tabla y le paso de una vez el array con todos los datos que voy a poner. Aquí lo único que estoy haciendo es que estoy creando un array, y ese array lo estoy creando con los datos específicos, donde le estoy agregando el update, el creado por, ¿sí? Y el update by, ¿sí? O sea, los datos que tengo ahí digamos, de esto lo podemos llamar, bueno, eso tiene un nombre específico en programación, de auditoría, listo. Y tengo un archivo entonces donde voy a insertar los usuarios. Una vez que ya tengo los roles, entonces él lo va a hacer precisamente en este orden, de acuerdo a este nombre de este archivo acá. Él crea primero entonces esta y después esta. Obviamente yo necesito que primero cree los roles para que después cree los usuarios, porque los usuarios tienen relación con los roles. Entonces aquí están mirando cómo estoy creando los usuarios. Los usuarios simplemente voy a crear un usuario inicial con un password cualquiera. Después en el sistema le podemos cambiar. Es un usuario simplemente acceso al sistema, digamos, inicial, un password inicial cualquiera que después el usuario podrá cambiar. Ese password voy a aplicarle dos hash. Un primero es un SHA-1 y posteriormente un hash con un SHA-256. Es una doble encriptación que le voy a hacer a ese password, y posteriormente lo único que voy a hacer es crear ese usuario y meterlo dentro de la base, dentro de la tabla usuario, activando el estado 1 y poniendo los datos de auditoría. Posteriormente, ese usuario que está creado, como yo sé que ese usuario va a ser el usuario ID1, aquí está. Entonces, posteriormente a ese usuario yo lo voy a crear, yo lo voy a poner en el rol con el rol ID1 también. O sea, el usuario ID1 va a quedar con el rol, de hecho, como acá, va a quedar con el rol ID1. Esto es el primer usuario. Esto es prácticamente como lo hace Drupal, que Drupal al primer usuario que se crea lo llama, le da el ID1 a ese usuario, y ese será el superadministrador. Posteriormente, ¿qué hago? Creo nuevamente un array y lo meto dentro de la tabla usuario rol. Ahora, si nosotros hiciéramos un back, entonces lo único que haría sería eliminar los roles. Aquí está. Primero lo que hago es desactivar lo que son las llaves foráneas y posteriormente volver a activar las llaves foráneas. Esto es porque recuerden que no podemos truncar una tabla a no ser de que los datos que estén en la tabla no tengan relaciones, pero si nosotros simplemente desactivamos los foreign keys, pues entonces ya podemos truncar, y truncamos la tabla rol y truncamos, obviamente primero él lo hace en inversa. Entonces primero borraría los usuarios, aquí está, borraría el usuario rol,
posteriormente borraría el usuario y después iría a borrar los roles. Esto en el caso de, también tenemos que desactivar los foreign keys, las llaves foráneas, y después volverlas a activar. Esto para que no nos dé errores a la hora de truncar. Vamos a mirar entonces si esto está trabajando. Y esto tenemos que obviamente tener una forma de accesar a eso, para lo cual he creado un controlador que se llama Migration. ¿Qué hago en el controlador Migration? Pues es muy sencillo, simplemente en el constructor cargo la librería Migration, que la librería Migration solo se va a dejar cargar si la configuración o el config está, perdón, en Migration el config está en true. Voy a mostrar que si pongo esto en falso y vengo aquí a tratar de ejecutar Migration, pues me dice que Migration ha sido cargada, pero está desactivada o está seteada o configurada incorrectamente. Aquí podemos ver el mensaje. Y esto pasa porque yo lo tengo aquí deshabilitado. Entonces simplemente vamos nuevamente aquí a habilitar otro. Listo. Okay. Con esto entonces Migration, ¿qué hace? Simplemente cuando yo cargue Migration, él va a venir a pasar a llamar a la librería Migration y decirle que se vaya a la última versión. La última versión él va a tener en cuenta en qué versión quedó y de ahí para adelante va a hacer todo su proceso, y después vamos a hacer un disoutput set output para mostrar algo en pantalla, ya que esto no carga ninguna vista ni nada, que diga migración completa. Y si hay un bug, yo le puedo decir a qué versión del bug me voy a ir, dependiendo en qué versión esté, y o si lo dejo en nulo, él se va a la primera versión existente en el sistema. O sea, a lo primero que hizo después de que se cargó, después de que se hizo migration. Entonces vamos a mirar qué pasa, como vemos acá en la base de datos. Aquí están entonces las tablas, vamos a refrescar y podemos ver que aquí están nuestras tablas. Usuario no tiene contenido, pero vamos a ejecutar entonces migration. Dice migración completa. Vamos a recargar y podemos ver que aquí ya me aparece una tabla migration, donde aparece en qué versión quedó, que es el último archivo que él ejecutó. Si lo vemos acá en migration, que sería el último archivo, que sería el 8.14. Entonces aquí podemos ver que él quedó en el 8.14. Si yo creo un archivo, yo tengo que crearlo después de ese, y él a partir de ese me va a hacer lo que tenga que hacer. Si voy a roles, pues podemos ver que aquí quedaron los roles almacenados. Si voy a usuario, puedo ver que ahí está el usuario. Y si voy a usuario rol, pues ahí está el usuario rol también creado. Así que podemos ver que migration funcionó. Ahora yo podría hacer un back. Y una vez que haga el back, nos vamos a dar cuenta que migration, sí, se fue a la versión 0, o sea, en la versión. Podemos ver que los usuarios han sido eliminados, el usuario ha sido eliminado y el rol ha sido eliminado. Si vuelvo y ejecuto migration, pues ahí ya está la migración completa nuevamente y podemos ver en el contenido, recarguemos, y ahí está entonces la información nuevamente. Y migration otra vez está acá. Así que ahí quedó funcionando. Si una vez hemos terminado de trabajar con migraciones, yo deshabilito migration. Eso es súper importante que lo hagan. Y ahí está. Y ahí no pasa nada. Nuestras migraciones siguen donde estaban sin ningún problema. No hay nada que se haya modificado, dañado, ni nada. Aquí quedó entonces. Con esto entonces hemos trabajado, ya estamos dándole cumplimiento al cronograma que teníamos. Entonces ya vimos la configuración, vimos migraciones, ahora vamos a ver las constantes. Dentro de config hay una variable constantes, hay un archivo constantes, que son algunas constantes que tiene todo el sistema de CodeIgniter que podemos utilizar. Yo he creado unas que están acá, que las necesito, y esas son dónde va a estar el temeado, dónde va a estar el template y cuál va a ser el template de login. Yo he descargado un template que se llama admin LTE. Este template lo voy a mostrar en internet. Se llama admin LTE.
LTE. Listo. Aquí está. Esto es un template gratuito, completamente gratuito, que ustedes pueden descargar. Ese es el que voy a utilizar para la parte administrativa. Anteriormente utilizábamos Carisma, yo utilicé Carisma muchas veces. Podemos ver cómo funciona de bien, podemos ver cómo cuando se oculta el menú todo se despliega en este lado. Esto es para los tablets, es completamente responsivo. Acá lo podemos ver cómo se vería responsive en un tablet, cómo se ve en el computador convencional. Pueden descargarla completamente libre. Podemos ver los formularios. Aquí están los formularios. Creo que tiene todo lo que necesitamos de un formulario. Pueden ver los elementos avanzados, por ejemplo las máscaras, para las fechas, los selectores múltiples, los tags, por ejemplo, que necesitamos para... ¿sí? Podemos ver los checks que necesitamos, si los vamos a necesitar. Podemos ver también, no sé, iconos. Bueno, tenemos las tablas. Dentro de las tablas pues tenemos tablas convencionales y tenemos data tables. Aquí están. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos elementos, pues tenemos muchos iconos, muchos botones, sliders, timelines, y todo esto va a hacer que nuestro programa sea mucho más fácil para nosotros ponerlo a funcionar. Aquí están los modales también, cómo trabajan las ventanas modales. También tenemos algunos charts o barras o gráficos. Y bueno, creo que están los widgets que podemos utilizar también. Y entonces con esto en mente, me pareció que de las que hay gratuitas es la que más me llamó la atención y será la que voy a utilizar. Entonces la voy a llamar Admin LT. Así la voy a llamar. Entonces eso simplemente yo lo voy a crear dentro de Views. Dentro de Views yo voy a crear una carpeta, un folder que se va a llamar Theme. Y dentro del Theme yo voy a crear una carpeta que se llama Admin LT. Listo. Y ahí voy a crear absolutamente todo. Creo que con esto ya entonces está también las constantes. Esto lo explicaré posteriormente por qué lo estoy utilizando, pero pues yo tengo aquí un archivo ya creado que será en seguridad. Esto no lo voy a poner a funcionar todavía, pero aquí lo que voy a hacer es el teme. Aquí está el teme, mire la constante teme con el template login, y el template login pues simplemente cómo se va a llamar el template login. Aquí está en constantes. Se va a llamar template login, así que yo dentro de admin template, entre admin lt, voy a tener un archivo que se llame template, pero voy a tener otro archivo que se llame template login. Miremos si lo llame así bien. Renombrar. Ok, ahí está. O sea que ya está prácticamente también nuestra estructura. Si yo vengo entonces aquí a seguridad, login, aquí puedo ver que si yo le digo a esto en el template login, eso debería aparecerme aquí. Ahí está entonces. ¿Sí? Porque este template es el que... Ahora, ¿por qué lo hago? Porque por lo general los templates, si nosotros vamos aquí a ejemplos, aquí está la página de login. Y la página de login por lo general es una página completamente diferente al resto del sistema. Entonces por eso le creo un template completamente diferente, para que una cosa sea login y login vaya completamente independiente. Ahí está. Entonces
Ahí está, por ejemplo, el registro también. Aquí está. Cuando creemos el registro, podemos utilizar ese mismo template porque seguro está llamando a los mismos archivos y todo eso. Y de esta manera, entonces, ya estaría listo nuestras constantes. Y pues estaría listo también el template que se ha seleccionado. Lo único que nos faltaría entonces sería dentro de Application, dentro de Source, vamos a crear un folder que se llame Assets. Y ahí vamos a tener dos folders. Uno que se va a llamar Gratia CMS. Y vamos a tener otro folder que se llame Admin. Se me olvidó el nombre de este template. Admin LT. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces en Admin LTE yo voy a poner todos los, aquí está Admin LTE y aquí está entonces el Bootstrap, aquí está los plugins, todo lo que se necesita va a estar ahí. Entonces yo lo voy a poner dentro de esa carpeta Admin LTE tal cual como lo podemos ver acá. Tal cual lo vemos acá porque así de seguro va a estar llamándose acá, entonces lo voy a poner ahí. Y todo lo que nosotros necesitemos, por ejemplo, los custom CSS, los CSS de nosotros, los que tienen que ver con nuestro proyecto, que no tienen que ver con el template, sino modificaciones que yo voy a hacer en algún archivo CSS o un JS que vaya a poner, pues lo voy a poner dentro de Gratia CMS. ¿Esto qué me permite? Que el core del admin LTE permanezca intocable, que yo simplemente lo ponga allí, de tal manera que si en algún momento lo actualizan, yo lo actualice aquí y no pase absolutamente nada. Eso lo veremos en el próximo video tutorial, entonces nos encargaremos de pasar el template de aquí, nos encargaremos de pasarlo de aquí, de un archivo local allá a nuestro servidor y cómo es que va a trabajar con nuestro servidor. Eso lo haremos entonces en el próximo video tutorial. Un saludo para todos, hasta pronto.